Se empezó a formar el movimiento en contra de la privatización, aunque el gobierno lo negó. Ha sido una de las más importantes luchas después de la firma de los acuerdos de paz. Hicimos 9 marchas blancas con aproximadamente 200.000 gentes en cada una. Se demostró que sí había un intento grande, fuerte, de privatizar la salud. La Asamblea Legislativa manda al archivo las propuestas privatizadoras del expresidente Francisco Flores. Sí, protesto. Cuando el nuevo gobierno toma posesión, ya los puentes para poder hablar de esto ya estaban dados. Aquel discurso tan importante cuando dice ya no más cuotas sociales en el servicio de salud, va a ser gratuito y va a ser amplio. Eso para nosotros fue una gran alegría. Tomamos como alianza la iniciativa de comenzar a trabajar en mesas para que nuestras propuestas fueran incorporadas a la Política Nacional de Salud 2009-2014, que le llamamos Construyendo la Esperanza. Eran más de 1000 personas ahí, profesionales, técnicos, de todo. Trabajamos terriblemente los pilotajes que se llamó para los planes, ¿verdad?, de acción. El nuevo gobierno permitió que el movimiento social entrara a formar parte de esta transformación que se quería dar. Con esa gran apertura pusimos los temas en la mesa para discusión. Y ahí se hizo ya una propuesta concreta, ¿verdad?, de salud, ya para salud. Teníamos ya varias piezas de correspondencia, varias marchas, un montón de declaraciones en conferencias de prensa señalando muchas cosas que francamente fueron horribles. Por ejemplo, nosotros habíamos metido desde hacía ya varios años una propuesta de reforma de salud. Empezamos a trabajar porque no se cobraran las cuotas, porque se respetara el ejercicio del derecho humano a la salud de la población, haciendo contraloría, haciendo denuncias. Es decir, el movimiento social ya había puesto en la agenda nacional puntos importantes como estos: esconder medicamentos, enterrar medicamentos, negárselos a la gente. Además de eso, también había una represión de parte del Ministerio de Salud hacia la población usuaria que necesitaba o que buscaba los servicios. Se empieza a ver la salud ya de una manera más generalizada, más integral, y surge ya los determinantes de salud, que ya no solo es, mire, le voy a dar la medicina, sino, mire, su entorno cómo está el agua, cómo está el aire, sus casas tienen las condiciones como para tener una buena salud. Hablamos de promoción de la salud, de generar salud, de potenciar salud, de buscar salud antes que el daño se haga. ¿Y cómo promovemos salud? En todas las áreas de la vida. Las personas políticas en salud a lo mejor lo sabían, pero nunca le habían dado el interés. Y quien lo lleva a la mesa y quien lo hace público es el Foro Nacional de Salud. El derecho humano a la salud, que es completo, es el derecho a tener salud y el derecho también a no enfermarte, que no es lo mismo. ¿Qué acciones se necesitan para poder ir en contra de esa condición de vida? Promover salud. ¿Y cuáles son? Incidencia política, la distribución de la riqueza. Todos esos temas se logran colocar a partir de las acciones que el foro desarrolla y que se vuelven como una bandera para ir como nosotros desde el Foro Nacional de Salud empujando la reforma de salud, porque la reforma de salud habla de procesos inclusivos, habla de participación social y habla de que los elementos que están dentro del ministerio deben de ser en función del servicio hacia la población.
inventamos como gobierno una política pública de salud. Ya había habido una consulta antes de las elecciones del 2009, donde la sociedad civil y diferentes organizaciones gestoras de salud en el país, y dentro de ellos gestores comunitarios de salud, participaron. Y cuando nosotros vinimos aquí, ya traíamos una política que es Construyendo la Esperanza. Hasta cuando nosotros llegamos ahí en 2009, la política de salud la hacía el ministro de turno, ¿verdad? La mandaba al diario oficial y ya se convertía en la política oficial. Los principios básicos de la reforma se vuelcan ya en la parte que va a ser lo ejecutivo, que son los ejes. El primero son las redes integradas e integrales de servicios de salud. El segundo eje es el sistema de emergencias médicas. El tercero es el sistema único de información. El cuarto eje es el Foro Nacional de Salud. El quinto eje es Instituto Nacional de Salud. El sexto eje es el de recursos humanos como piedra angular de la reforma de salud. El séptimo eje es el de medicamentos y vacunas. El octavo eje es medio ambiente y recursos naturales. Mujer y salud, el de género y salud. Y el décimo eje es el de intersectorialidad. Yo pienso que una de las cosas más importantes de la reforma es la atención a la población más vulnerable del país, que no había tenido atención y que a través del sistema lo tiene. Asumimos como Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud la organización territorial del Foro Nacional de Salud. Definimos que el foro debía de ser un espacio de participación comunitaria. Ya habíamos tenido trabajo en los territorios como en la zona oriental, en la paracentral, en el centro, en occidente. Entonces, claro, estos foros regionales recogieron muchos insumos para concretar el nacimiento del Foro Nacional de Salud. Y el 28 de mayo del 2010, en una multitudinaria, porque fue multitudinaria, expresión de la gente, de las comunidades, donde las organizaciones sociales de la Alianza dan su apoyo completo. Para llegar a esa gran concentración que llegó como a 3.500 personas debajo de un temporal, habíamos hecho consultas en todos los territorios del país. Estaban los representantes internacionales ahí con nosotros, me acuerdo de Holanda, de Bélgica, unas niñas de Alemania, y estaban los representantes de OPS también aquí, del PNUD, bueno, todos los reconocimientos, ¿verdad?, de apoyo de cooperación externa también. Empezamos a trabajar en 3 líneas de trabajo. El foro tiene una línea que para mí es la más importante y la que nos da más fortaleza, el trabajo territorial. Un segundo eje que tiene de trabajo el foro es el establecimiento de mesas sectoriales especializadas. Y el tercer eje de trabajo que tenemos como Foro Nacional de Salud es el eje de la incidencia en políticas públicas. El foro es responsable de que muchas de las cosas que parecían imposibles de llevar adelante estén hoy realizándose a través del proceso de reforma de salud. De hecho, es una de las voces más reconocidas, ¿verdad?, por la población, y está siempre la expectativa cada vez que el foro se pronuncia sobre cualquier tema. Con la llegada de la doctora Violeta Mengíbar ya en el año 2014, la primera acción que hicimos fue firmar una carta compromiso que oficializara la participación de ese liderazgo territorial del foro dentro de las estructuras administrativas del Ministerio de Salud, como lo son las microredes, las redes integradas e integrales de servicios de salud a nivel departamental. Además, diseñamos de manera conjunta el programa de humanización de servicios, que hace de que en cada uno de los hospitales nacionales, en los 30 hospitales nacionales, se abrieran oficinas por el derecho a la salud. El foro está haciendo un papel fundamental
en lo que se refiere al diseño de políticas públicas, a la ejecución de políticas públicas y a la Contraloría Ciudadana, y el principio de participación ciudadana en la salud precisamente es un principio, no es una estrategia. El principio está más arriba de la estrategia, y para nosotros la participación social es un principio filosófico, ideológico y de igualdad en nuestro país. El liderazgo del foro participa sin miedo, y también el personal de salud va poco a poco perdiéndole el miedo al liderazgo del foro, porque ya vieron que no es una actitud punitiva, sino de colaboración, y que nos une el fin común de buscar una mejor salud para las comunidades. Es una instancia necesaria que muy pocos países han desarrollado, incluso en Latinoamérica. Hay muy pocos antecedentes sobre instancias similares al foro, y el foro está haciendo historia no solo aquí en El Salvador, sino en toda Latinoamérica. Por supuesto, nosotros no nacimos por órdenes del Ministerio de Salud, ni nacimos con línea política, sino que nacimos por una necesidad de la población de participar en un proceso que se convierte en vigilante, en participante, en garante. Y te aseguro de que si el foro no existiera, esta reforma de salud, posiblemente ya la derecha podía haberle dado hasta vuelta. El Salvador puede considerarse como uno de los países que es un ejemplo del trabajo participativo en salud, y cuyos resultados los podemos cuantificar, calificar y analizar en este momento. La organización comunitaria ha crecido a partir de cómo las organizaciones del Foro Nacional de Salud van llevando la información sobre la reforma de salud en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, Chalatenango, Cabañas, San Miguel, Usulután, Morazán, San Salvador, La Libertad. Tomar en consideración también que hay un elemento que no puede obviarse, que es la cooperación internacional en salud. Yo creo que eso fue importante. Nosotros estamos tratando de introducir conceptos nuevos, no lo tradicional que aprenden las personas en las escuelas de formación, sino una nueva visión de lo que puede ser la salud de los pueblos. Tiene como objetivo el trabajar con los determinantes sociales de salud, esto es, las condiciones de vida y de trabajo de la gente que vive en El Salvador, las casas, los medicamentos, el acceso al agua, las leyes que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, etcétera, etcétera. El foro en esto está jugando un papel fundamental en informar y formar a la población de cómo se hace democracia y cómo se hace desarrollo para la población que más lo necesita.